armario en el que vivo estos días y estar aquí con vosotros, que es prueba de que mi otra batalla pues va bien, o por lo menos me da fuerza para dejar márgenes, para estar con vosotros y para aportar, para ganar. Yo quiero hacer una reflexión muy general sobre Podemos y la cultura. Hay un extremo que me preocupa y me da miedo. La convicción de algunos compañeros de que Podemos es una especie de aparato cultural. Es decir, que Podemos sirve para producir cultura. Podemos es algo que hace cine, hace discurso, hace imagen, hace cultura. Bien, pues no, Podemos no es un aparato cultural, no puede serlo. Si lo fuera, dejaría de ser lo que es, un partido. El objetivo de Podemos no es hacer cultura, ni mejorar la sanidad, ni mejorar la educación, ¿no? El objetivo de Podemos, el primer objetivo de Podemos es ganar. El primer objetivo de Podemos es ganar. Y para ganar, desde luego, ahora alguien está pensando, ya sé, lo que quiere decir es que Podemos no es solo cultura, sino que es cultura, educación, sanidad. Pues mirad, tampoco exactamente es así, tampoco es eso. Es decir, Kant, el viejo filósofo Kant, distinguía entre tres tipos de personas: el comerciante, el que busca la riqueza, el que quiere hacerse rico; el político, el que busca el poder, el que le interesa sobre todo el poder; y el artista. El artista es el que busca la gloria. Fijaos que los tres arquetipos es difícil encontrarlos puros, pero como encontréis uno puro, es puro, ¿eh? Es decir, al que le gusta la gloria le da igual el dinero y el poder, al que le gusta el poder le da igual el dinero y la gloria, y al que le gusta el dinero le da igual el poder y la gloria. Bueno, pues si hay alguien puro en esto, es un partido político como Podemos. Es decir, nosotros no buscamos la gloria, no buscamos el arte, no buscamos la demora, nosotros buscamos el poder y buscamos el tiempo. Y es muy importante que desde el principio digamos esto claro, porque si no se deduce una tendencia al totalitarismo que a mí me resulta muy preocupante. Estoy viendo ahí a mi gran amigo Pedro José Collado y os voy a contar una anécdota de él para que me entendáis, la del ferroviario, que la he contado ya muchas veces. Es que, veréis, Pedrito y yo éramos militantes de los Verdes de Andalucía. Pues esto sería el año 90, 92, hará de esto de casi todo hace ya 30 años. Veníamos en el tren de Sevilla y el tren se estropeó, tuvo una avería. Entonces Pedrito se bajó y empezó a decir a qué se debía la avería, con tanta solvencia y tanta propiedad, porque como sabéis, como este Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory, entiende de trenes, pues Pedrito entiende de trenes, entiende de casi todo, ¿eh? Entiende de todo. Y entonces le dice, y había un periodista del País, y le dice el periodista del País, lo voy a hablar con tanta solvencia de lo que se había roto y de lo que no funcionaba y tal, que le dice, ¿es usted ferroviario? Y dice, no, yo soy de los Verdes. Es decir, eso suponía que un pequeño partido era competente para hablar de ferrocarriles. ¿Por qué? Porque bueno, se ve. Es decir, los partidos hablamos del todo. Pues mirad, el todo es lo no verdadero. Quien habla del todo miente. El totalitarismo es la gran falsedad de nuestro tiempo. Nosotros no trabajamos con el binomio todo-parte, trabajamos con el binomio sistema-entorno. Nosotros no vemos la sociedad como un mecano, que quitamos una pieza y ahora la volvemos a poner. La vemos como un gato. Si le quitamos una pata al gato, no se la podremos volver a poner. El gato no es un todo compuesto de partes. El gato es un sistema que tiene un entorno complejo, del que se diferencia y con el que se comunica. Entonces, si nosotros permitimos que en nuestra organización aparezcan formas totalitarias,
por ejemplo, formas que nos lleven a decir, si usted quiere hablar ahora mismo de física cuántica, pregúntala, ¿podemos? Pues no, mire usted, no. Nosotros tenemos que hablar de lo que sabemos, de lo que podemos, de lo que esperamos hacer con el objetivo de ganar, y no de cualquier fórmula cultural. Dicho esto, hay muchos campos que son los campos de la hegemonía. Gramsci, el gran teórico marxista del que en buena parte somos herederos en Podemos, se dio cuenta de que estaba en la cárcel, escribe en los cuadernos de la cárcel y se da cuenta de que aquí ha pasado algo muy raro en la Europa de aquellos. Es decir, vamos a ver, la revolución triunfa en un país agrícola donde nadie esperaba que triunfara. Marx se murió convencido de que la revolución no iba a triunfar en Rusia. Se creía que triunfaría en Alemania o en Inglaterra. Lenin hacía bromas, decía, claro, en Alemania nunca va a triunfar la revolución porque si un terrorista va a poner una bomba a una estación, paga antes el billete de andén para entrar. Entonces decía, bueno, pues las condiciones del norte de Italia eran condiciones como óptimas. Y de pronto estoy en la cárcel, ¿aquí qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El Partido Comunista más fuerte de Europa, todas las condiciones que Lenin había dictaminado, y yo en la cárcel. Hemos perdido. ¿Qué es lo que no hemos visto? No hemos visto la hegemonía. ¿Y qué es lo que no hemos visto? Los aparatos de hegemonía. Los aparatos de hegemonía significa que hay que mirar también a la familia, hay que mirar también a la forma de producción de las relaciones de poder entre los humanos que tienen lugar en el ejército, que tienen lugar en las relaciones de género, que tienen lugar en muchos sitios. Entonces, el juego de la hegemonía es totalmente diferente del juego digamos, del asalto directo, del combate de boxeo. El juego de la hegemonía implica, sobre todo, hay una hegemonía clave para ganar. ¿Cuál es? La cultura. O nosotros mandamos en cultura, o nosotros no mandamos. Es así de simple. Mirad, de nada nos serviría, nosotros llevamos 6 meses instalando en el discurso de Podemos Andalucía el 4 de diciembre, el 28 de febrero, patrimonio constitucional andaluz, etcétera, etcétera. ¿Lo hemos conseguido? Sí, tibiamente. De hecho, el otro día Pablo Iglesias lo menciona en el debate. El hombre se hizo la picha un hielo. Pero me contaba ahora Mario que Susana está que no puede, que lo ha mencionado ya 7 veces. Es decir, que es ella la que está dando entrada. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos jugando bien. ¿Por qué? Porque estamos siendo nosotros los que escribimos. Y esto es la cultura. Escribir la memoria. ¿Por qué? Porque lo demás no lo tenemos que escribir. Es decir, porque tú te puedes arruinar, no tienes ni un duro, pero tú sigues siendo tú. Eres tú, pero sin un duro. Tú puedes perder un ojo, tú puedes perder un brazo, pero sigues siendo tú. Ahora pierde la memoria. ¿Quién eres? Te reconocen los otros, pero ¿te reconoces tú a ti mismo? No, pues ya estás perdido. Ya has perdido la memoria. Por eso es tan terrible el ejemplo de Antonio Manuel cuando dice que le pasa a sus alumnos las fotos en blanco y negro de 1977 de las manifestaciones y dice, ¿qué bandera veis aquí? Y le dicen sus alumnos, la española. Es decir, hemos perdido. Si los andaluces de 2015 creen que esa bandera es la española, es que nos han quitado la memoria, es que no somos nada, y es que estamos derrotados. Y atención, y ahora viene la conexión. Nadie puede pensar, vale, pues, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a construir cultura andaluza, vamos a hacer cultura andaluza, Eso hay que hacerlo, Es muy importante que cuando se llame a alguien a hablar de cine, no vaya Luis García Montero. Es muy importante que vaya Benito Zambrano. Es muy importante, porque tenemos una casta cultural instalada en Andalucía que durante 40 años ha estado fabricándole el discurso al PSOE. Y es muy importante que no hay que hacerle nada, no hay que violentarlo, hay que quitarle el discurso. Mire usted, señor Muñoz Molina, señor Pérez Reverte, cuando hablen de lo que saben, que es de la reina y de la reinona y de Isabel II. Pero no vuelva usted
a pronunciar la palabra Tarteso. No vuelva usted a hablar de Avándaro, porque de eso usted ni sabe ni entiende. Es decir, para eso tenemos que ir generando una trama de investigadores, de conocedores, que nos vayan explicando a nosotros mismos lo que fuimos. ¿Por qué? Porque mirad, si no nos explicamos a nosotros mismos lo que fuimos, ¿cómo vamos a defender? Para nosotros, por ejemplo, es fundamental enfrentarnos al intento de apropiación de la sanidad y la cultura y la educación andaluza por parte de la UPyD y de Ciudadanos. Y ellos están pidiendo las competencias para Madrid. El sistema andaluz de salud a Madrid, el sistema educativo andaluz a Madrid, lo están pidiendo. ¿Cómo vamos a ir a decir no te lo llevas porque funciona mejor con nosotros, si ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros, si ni siquiera sabemos ya que nuestra bandera es verde y blanca y no es roja y amarilla? Pues fijaos hasta qué punto el desafío para Podemos es grande, porque esto tenemos que meterlo dentro de una maquinaria que por un lado es andaluza, que lo ha aceptado bien y que lo ha digerido, pero ahora tenemos otro enfrentamiento. Al día siguiente del 20, aquí va a empezar un proceso constituyente. En ese proceso constituyente, una fuerza con 70, 80, 90 diputados va a empezar a hablar de la próxima Constitución. Ahí tenemos que tener muy claras las cosas, porque atención, ahora los que se van a meter con nosotros no son Susana Díez. Me temo que serán muchos compañeros dentro, jacobinos, personas que están con nosotros ahora y que bienvenidas sean, porque nadie se le ocurre aquí ponerle fronteras a nadie, pero gente que si les pusiera la banderita de la UPyD se quedarían tan tranquilos, ¿eh? Es decir, que no se sienten tal. Entonces, hay un momento en que hay que elegir. Y la programación cultural, ¿cómo hay que hacerla? Pues mirad, hay que hacerla como en Podemos hacemos política, es decir, de manera republicana, no de manera familiar. ¿Sabéis lo que decía Hannah Arendt? Decía que es lo contrario de democracia. Y dice una palabra, familia. Si tú tomas decisiones familiares, ahí tienes el ejemplo claro de lo que no es democracia. En una sociedad democrática de derecho, las relaciones se toman con arreglo a derecho, con arreglo a capacidad y mérito. En una familia las decisiones no se toman así. Y está muy bien que exista la familia para gestionar determinados ámbitos de la vida, pero es terrible que las familias gestionen Corea del Norte con criterios familiares. El Estado de Corea del Norte no se puede llevar con criterios familiares, porque entonces es un paso evolutivo atrás, porque el salto evolutivo más grande en la historia de la humanidad es la abolición del vasallaje, es decir, la instauración de la democracia, la instauración del Estado de Derecho. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que nuestra cultura no puede estar basada en la idea de la casta, en esa idea del cortesano. Os voy a contar una anécdota y con esto acabo. En el año 2006, yo había terminado una novela que se llamaba Zawi. Y ese año, la Feria del Libro de Guadalajara, en México, estaba dedicada a literatura andaluza. Entonces, mi editora de Barcelona dice, anda, que no te han invitado, ni a mí, ni a José Manuel García Marín, un escritor de Málaga, que en paz descanse, que había publicado Azafrán, una novela sobre Al-Ándalus también. Y dice, pues me voy a enterar, vaya que esto sea porque habéis editado en Barcelona. Y nada, bueno, hizo gestiones, por cierto, creo que lo puedo contar, con Luis Salvador, entonces senador del PSOE, que meses después me manda un mensaje vía indirecta a través de mi hermana, diciéndome que todavía está esperando a que le agradezca el viaje a Guadalajara, es decir, que quería cobrármelo, que esto funciona así. ¿Quieres venir? Venga, vale. Vale, pues llegamos allí a México y nos encontramos con que eso era una gran fiesta organizada y pagada por la Junta de Andalucía. No tengo el presupuesto, pero hablamos de millones de euros, porque eran aviones completos que salían de Sevilla, que nos llevaban a Madrid con la clase VIP entera ocupada, y luego allí un despliegue de hoteles, los mejores, es decir, una cosa que en 2006 ya llamaba escándalo, que hoy en 2013 sería, vamos, una locura. Vale,
Pues, por supuesto, muchísimos conocidos allí, algunos amigos muy queridos. ¿Y tú qué haces aquí? Ah, pues yo que he venido aquí, que me han invitado. Vale, pero hay un pequeño problema, es que tú no eres escritor. Es que no has escrito nada. ¿Cómo vienes a representar a Andalucía a la Feria del Libro? Si es que no has escrito nada, es que te conozco. Eres un buen compañero y un querido amigo, pero no has escrito nada. O allí de pronto, representante de la cultura andaluza, esta señora, muy respetable, que está casada con Almudena. Bueno, pues muy bien, si usted es una escritora y merece la pena tal, pero usted no es andaluza. Entonces, en esa ceremonia se vio cómo, mira, los nudos que articulan el régimen andaluz, el clientelismo, el binomio, la relación con Madrid, todos esos nudos no existirían sin Canal Sur. Canal Sur es el aparato ideológico que ha dado soporte y que ha hecho posible el régimen durante estos 40 años. Y por eso se ponen como se ponen cuando Podemos saca el discurso andalucista. Cuando Teresa canta a Carlos Cano, cuando nosotros aparecemos con la bandera, cuando hablamos del 4 de diciembre, se ponen fatal. ¿Por qué? Porque, desde luego, controlando la cultura no tiene el poder, pero si no controlas la cultura, es imposible acercarse al poder. Entonces, yo para terminar os animaría a todos a trabajar enseñándole a los más jóvenes de qué color era la bandera del 4 de diciembre en las fotos de blanco y negro. Muchas gracias.